Las voces que marcaron un hito en la historia vernacular. El sentimiento de los pueblos hecho canción. Radio Surfo y la voz de todos presenta Su Majestad el Huayno. Buenas tardes. Oye, ese gallo, siempre nos sigue el gallo, ¿no? Creo que todos los viernes el gallo siempre nos sigue a nosotros. Ese gallo, señor Chinchillico, déjalo atrás. No, es una gallina, dice, es una gallina con sus pollitos. Buenas tardes, señora, buenas tardes, caballero. Y mira, ya capachanqui, chiñañatura, con allí ya enchuñacho son güey, taj, ni uña, manacho. Enrique tamanta yang kapo ni kang kapar kacamong no kaps kapar kacane kunci kuna katak nerunya songkoy pskambaps ojalá cha tak nerumang kacana peki kampak may pinya imatanya rukishanki imatanya ay katanya ruari kushanki chay pas ya mata chaka jari maramunio na peki te chaskiriku y que iba a base surfo y nos kamanta pacha su majestad el Huayno kanguna kushkanya karishaniki Zapa viernes Gina, Zapa lunes, Zapa martes, de lunes a viernes estamos, lunes man, viernes camarik, con pues eso en este Huayno chans con la que semana pasada tapas. Se ríen. Siguen renegando, dicen, no, para nada, no hay que tener correa ancha siempre, sino quien nos da nuestro hígado, ya, nos renegaste ya hígado y maicha haya gelañarik, haya que se dice el hígado, no, o sí. Pero piraña chican marik. Ajá. Entonces, vamos a seguir ahora con nuestro programa, saludando a todos mis amigos a esta hora de la tarde. Estamos en todas las plataformas, Síganos en Facebook, estamos, sí, en YouTube también estamos, por supuesto en la web, nos buscas como Radio Surfo y nada más, ahí está el programa Su Majestad el Huayno. En unos instantes vamos a poner camarita, pues claro, ahorita vamos a peinarnos un poquito, ¿ya? Vamos a arreglarnos un poquito, pues, ¿no? Así por así no podemos salir tampoco, si no, nuestros fans, ¿qué dirían? Se asustan, ¿no? Y pues, ¿qué fans? Me dice el señor Chinchillico. Bueno, habrá siempre uno, pues por ahí, ¿no? Digo, no lo sé, siquiera a mitad, no lo sé, no importa, hay que imaginarnos aunque sea, ¿ya? Un fans imaginario. ¿No es cierto? Yo tengo un fans imaginario. Vamos entonces, de algo nos tendremos que reír, de algo tendremos que hacernos chistes de nosotros mismos, no importa, la idea es que estemos alegres y contentos, aún sabiendo que estamos terminando la semana. Seguramente que usted ha disfrutado, de alguna forma también usted esta semana ha pasado, no sé, con algunas dificultades también, con alegrías, con tristezas, en el trabajo, en la familia, donde quiera que usted ha hecho, pues, ha pasado esta semana, digo, ha hecho, ¿qué ha hecho? No sé qué ha hecho. Bueno, ya no importa lo que usted haya hecho, ¿ya? Ahora sí, nos vamos a un primer temita musical, pero antes les cuento esta información, creo que es muy importante para ustedes y para toda nuestra provincia y región de Apurímac, porque, pues, claro, de hecho que el gobernador regional entendemos que está haciendo ahí gestiones para poder apagar. Hay muchos incendios forestales que se han presentado definitivamente en nuestra región de Apurímac y bueno, ha abierto, dice el compromiso asumido justamente por el gobernador regional, arribó hoy día a Andahuaylas, el Ministerio de Defensa
Y bueno, ahí en la foto se ve pues al gobernador, el ministro de Defensa, Daniel Barragán, en Andahuaylas, ya, ¿no es cierto? Ellos en Andahuaylas. Bajamos, cambiamos de fondito, por favor. Y entendemos que se van a desarrollar, o en todo caso, pues, se está haciendo la convocatoria para poder gestionar estos helicópteros para poder luchar contra estos incendios forestales, lo que se viene viviendo en nuestra región de Apurímac. Bueno, de hecho, que no es solo nuestra región. Entendemos que estos incendios, como le hemos dado la información, por la mañana en Puno, en Ayacucho, se están dando, al igual que en Cusco también, ¿no? Ya que con la que incendios forestales en Najariki, Willarim Sharek, Saje Puno Lachtapepas, Pachaj, Chunka Esconio, Azuepas Riki, Biguña Chacuna, Chaipes, Guaño y Taipea, pues Jariki, Japachta Riki, Azuepas, Kaj, información, Chayaramullanta, Jaja y Ayacucho, Chaylado Mantaps, Ojo, Machuchañas, Can Mancaran, tercera edad en España, País Riki, Era Chiscasia. Kay naka shariki las trojones kariki juntanchis chahrapi chayta sapiarachisqa hinaspanse qalatariki ninamos qawaira hinaspa muyureron sipaypa muyunintinta kay nina hinaspariki qalataru parapun wañurachipun kay runata saqay ayakuchaylador ñayturay llakikunapaq chaqaytapunet Jiménez sayk'aynis kanqapas kay incendios forestales maypis tatipunqachu manachu imaynas kanqapas parata mana chayamunchu chayllapas yana para wanallanchispaqpis kunanqa churayranpis exeta kichata amaña llakikushananchispaq amaña yanqa renegashananchis ni phiñakushananchis ni matapas aswaypas imaynaña hayk'aynaña kaqtinpas riki lo más importante vidayki kashan saludniki kashan chaywanqa imayltapas hayk'ayllatapas ruwanas kanqa riki maypiña imaynaña hayk'aynaña ruwananchis kaqtinpas listo waynucha churayranpay kuraqu chichinchillayku ima waynuchatan kuna uyaririkusunchis cada vez que paso me pongo a orir. Waynuchanchista llaqtanchis usuchatapuni waynuchata uyarikusunchis kay piña kashan a ver churayramusaq pasyan. Son mis hermanitas y las estrellitas son Liwiwaracas de Cotabambas. Esta vida será vida, no sé, señora. A ver, vamos a escuchar a Liwiwaracas de Cotabambas. Jala, jala, chota, chota, jala, jala. Eliseo y Obispo Guamaní, Liwiwaraca de Cotabamba. Esta vida
Cusco, Charoguacho. Mamita linda, desde que partiste del cielo, mi vida no tiene sentido. Sin ti, no hay quien me entregue un verdadero amor, un verdadero cariño. Con sentimiento, así canta Loli Gallegos.
cuerpo lo sabe. Hay todos mis amigos quienes están escribiendo al WhatsApp, algunos en el Facebook, como ¿quién es? Alfredo, ¿quiénes más están por ahí? Eduardo, ¿cómo estás, Eduardito? También dice, el cuerpo lo sabe, es viernes. Casi le pregunto, ¿y en Argentina es viernes también? Casi le digo. Bueno, no estaría nada mal pues preguntar, ¿no? Claro. ¿Qué más tenemos? Saluditos, otros saluditos. A ver, vamos a abrir el WhatsApp de la radio. Por ahí debe haber mensajitos que de repente nos han dejado también nuestros amigos para poder saludarlos, pues, ¿no es cierto? Y poder interactuar también con ellos. A ver, ¿qué más tenemos, señor Chinchillico? Algo importante que también compartir, ¿ah? A ver, ese fondito me cambia, pues. No todo es risa. No todo es risa, hay que tomar en serio también algunas cosas, pues, ¿no es cierto? En serio. Ñañay turay llakillakin puriykushayku qawan noqawan imaynas tukukapusunchispas, imaynas tukukapusunchispas. Suaypas kay bloqueo nisqakuna qariki perjuicio nisqatan chayayachimuashanchis chayraq wakinqa sintirushanku, chayraq wakinqa sintirushanku. Maldito amor. Bueno, vamos a tratar de compartir con ustedes, pues hay información definitivamente que usted y yo tenemos que conocer y saber con respecto a estas paralizaciones que recurrentemente se han venido dando, ¿no? Ha reducido, como recuerdan, las bambas hace unos días, semanas ya prácticamente, que se ha anunciado pues que se ha reducido su producción ya en un 70% por estos bloqueos, porque pues como usted y yo sabemos, sigue la violencia y el Ejecutivo pues de todas maneras se niega, ¿no es cierto?, a recuperar este Estado de Derecho, no dice nada, no ha dado la cara. Eso es lo que han dicho también esta mañana muchos de nuestros oyentes. Los recientes bloqueos del corredor vial del sur, todavía recordamos, ¿no?, desde el 28 de octubre, esto en Velille, en Cusco, ¿no es cierto?, Chumbivilcas, Cusco. Y desde el 8 de noviembre, 7 fue en realidad, ahí está un poquito mal creo la información, 7, pues se inició en el distrito de Chalhuahuacho, ¿no es cierto?, en Apurímac. El mismo que ha determinado que las bambas pues produzca o deje de producir solo en todo caso en un 30% nada más de su capacidad por la imposibilidad de los tránsitos, ¿no? Desde hace semanas en realidad se venía esto, el tema de los alimentos, los insumos, que son pues para desarrollar esta actividad como en cualquier otra actividad minera, ¿no? Se consideran también o ha considerado las bambas que es una de las 10 minas, como recordamos, de cobre más grande del mundo. En realidad, las bambas así está considerado. ¿Por qué? Porque representa justamente el 1% del PBI nacional, el 9% del PBI minero y más del 75% de los ingresos de la región de Apurímac. O sea, a la región de Apurímac ingresa, de acuerdo a los pagos de los impuestos de Minera Las Bambas, el 75%. Eso usted tiene que saber, tiene que conocer nuestra región de Apurímac. De hecho, usted retrocede 10 años, 5 años nada más atrás, no se tenían todas las obras que se han hecho a lo largo de estos últimos años, esos jardines que están casi, creo yo, las veces que he salido al campo, casi en todas las comunidades, no hay ni alumnos, pero están en los jardines ahí, ¿no? Se han hecho con adelanto de cano y muchos otros ingresos, ¿se acuerdan? ¿No es cierto? Debe usted saber, más que yo todavía. Y sabemos que también ante un incesante, digamos, cierre de estas vías y estas situaciones sociales, pues, que siguen pasando en nuestro medio, estos radicales, digamos, sectores que se vienen dándose pues en estos últimos días, sin embargo, aún todavía así sobrevivimos con estas acciones, ¿no? Pero el que más pierde, de acuerdo a esta información, pues definitivamente es el Perú, lo que está perdiendo ahora mismo en todos estos ingresos y que de hecho se van a hacer sentir, ¿no es cierto?, en los próximos meses. Si bien es cierto,
nuestra región de Apurímac no se está sintiendo ahorita mismo de repente estos bajos de ingresos por los diferentes pagos de impuestos. En los próximos meses seguramente se va a sentir y la van a sentir las nuevas autoridades pues que van a ingresar. Esta preocupación no vamos a tapar con un sol, no vamos a decir que no va a ser así, porque nosotros estamos dándoles a conocer lo que realmente va a suceder, como lo hemos dicho en muchas otras ocasiones con estos cierres. Chaymi ñañay, chaymi turaykash llakikunap jarikyo kunan ukajillaman que hasta yaqapsa ikiuronqakuña manaña faltaña chunishuña churik pishaña faltaycha acepsi que ukajillaman ña ikiuronqaña hoja autoridad nesqakuna paykuna seguramente llakillakashanku imanaqtin porque kay ingreso kunarik manataq llank'ashanchu minera las vamos yachasqanchina pachak soles mantan asoypas riki más o menos ajna kay explicación pachak soles haykun Apurímac llaqtaman chay pachak soles manta qanchis chunkas pescayo 75 soles kay minera las vamos llank'asqanmanta haykomo kay Apurímac llaqtanchisma anchi chay explicación 75% del 100% de ingreso que recibe Apurímac chaymi kashan riki entonces manata haykomo shanchu y chapas kay ingreso nesqa ñañay turay chayqa imanas waytaqya manas riki disminuyapunqas riki chaykumiykukuna. A ver, vamos a recibir, está llamando creo profesor Aquiles, estoy en programa en vivo, nos vas a acompañar. Buenas tardes, ¿cómo estás? Profesor Aquiles, estamos al aire, buenas tardes. Quiero saludarla a usted pues, en su programa. Profesor Aquiles, muchas gracias. No caigo que pirimapea kamushay kuway no chakunata churarikuspa y mayamanta pserimaricuspa ajnan kayakushak y mataña ruayushanki. ¿Cómo está, señorita Liz? Muy buenas tardes. Acá pues, en Tamovano siempre como un hombre caminante por las comunidades, por los cantos de la población de la ciudad. Siempre me encuentro, siempre con amigos, con amistades. Por ejemplo, mi saludo muy cordial a mi amigo, pues, al señor Carguancho, al señor Cuesta Paz, a don Atilio Salas, no. Él, por ejemplo, un gran amigo. Hemos estado ahí en el vivero forestal de la municipalidad esta mañana verificando cómo vienen trabajando pues en el vivero forestal. Le digo, señorita Liz, no hay agua para riego y las plantas están marchitándose, las flores, todas las plantas. Sí, pues es una preocupación definitivamente, profesor Aquiles. En todo el sur de nuestro país estamos sufriendo de las lluvias y como tú dices, pues a estas alturas las aguas, si teníamos seguramente algún río, riachuelo, pues obviamente ya se han disminuido. ¿Qué situación difícil realmente la que estamos viviendo, profesor Aquiles? Así ahorita dice, bueno, pues falta de agua aquí en Tamobamba, hay problemas, más que todo le decía, ¿no?, de que el vivero forestal de la municipalidad provincial se está secándose las plantas en su mayoría y están, bueno, pues acarreando agua en baldes, las acequias, todo es un problema y me da mucha pena. No sé cómo va a ser nuestra vida, nuestra realidad, señorita Liz. Por ahí mi preocupación es de muchos pobladores, de muchos ciudadanos de nuestro pueblo de Tamobamba, nuestra preocupación, señorita Liz. Y luego también me da mucha pena que en Santo Tomás, en la hermana provincia de Chumivilcas, no hay agua, están ahí comprando agua. ¿Hasta dónde hemos llegado, señorita Liz? No sé, da mucha pena y da mucho que pensar, señorita Liz. Así es, profesor Aquiles, los incendios forestales. Finalmente ha sido, ¿no? El ser humano hacemos pues todo lo que está cambiando ahora nuestro planeta, porque claro, no hemos cuidado con respecto a estos incendios forestales, el tema de el mismo hecho de los residuos y tantas cosas que hemos
hemos hecho daño a nuestro medio ambiente. Ahí está, creo yo, estamos de alguna forma recibiendo como pago todos estos descuidos que hemos tenido como seres humanos. Ahorita también se anuncia por Senati pues que estos días va a caer bastante helada, muy fuerte, no sé, porque yo anunciaba en mis comentarios por Radio Surfo de las Bambas hace unos días antes de que ya por segunda vez había azotado pues una helada fuerte aquí en Tamucama. Mira, un clima tan templado que tenemos. Por eso yo me pregunto y digo, ¿no? ¿Qué será, por ejemplo, en la parte alta, pues, la helada al maíz que está ya en floración, todo lo ha secado? ¿Y qué será también de Pampa de Anta, señorita Luz? Es bastante preocupante, Liz. Sí, profesor Aquiles. Yo comparto esa preocupación y estoy seguro que a esta hora de la tarde muchos compartimos, seguramente estamos acongojados, pero no nos queda de otro. Hay que pedir al Papá Alto Dios para que nos pueda enviar pues lluviecita. Ojalá que en los próximos días podamos ver lluvia, ojalá que sea así. Profesor Aquiles, muchísimas gracias por llamar. Ya mamá, Guaynuchata Churempe, de preferencia, música Chumbi Vilcana, muchísimas gracias. Chumbi Vilcana Tachuraeran, pues aquí, profesor Aquiles, Manchacus Paponi. Ahí está el profesor Aquiles, ¿ah? ¿Qué tal? Me dice, hemos ido al vivero a ver, preocupación, ¿no? Cuando no hay agua. Uno te dice que hay seis años que valde con seguramente que planta chacunataps, carpayanan cop, chainas, riki, entero jao piñaña turei, chaita ruashanko, mana punit uno cancho chay, y mana waktajya, valdelia con alpin, porungo con alpin, riki, uno chata panaiki, planta chacuna mana wañoranampa, chaina, chay chacunata ruakuspayaña, opaj mariki, puriris, y mana suay ñañay turay para chayamunan kamariki. Chaymi kasha waqakunapaq, llakikunapaq imaymana ñañay turay. Churayramsek takichat, profesor Aquiles qampap churayramsek mashkaychani pitata churayramsaqri. Waynuchat churayrampay haqay chumbibilkas ladomanta nispataq niraman. A ver, chumbibilkas ladomanta mashkayrusaq kunachilla churayramsayki. Mientras tanto vamos escuchando a los alegres de casa. Ahorita va a venir un temita chumbibilcano, ¿ya? Churayramsek. Esas cervecitas arriba. ¿Dónde están los cheleros? Chelas, chelitas, chelas. Chelas, chelitas, chelas. Chelas, chelitas, chelas. ¿Dónde está la gente linda de Jerobamba? ¿Dónde está la manchita, bro? Para los hinchas de Radio Surfo. La voz de todos. ¡Claro que sí! Aquí estamos. Marco musical. Los alegres de casa. Para todos los solteros. Para todas las solteras. Arriba la alegría. Y abajo las penas. ¿Dónde está Bernardino Asto y la señora Hermenegilda Puma? Todos bailamos, todos gozamos, todos bailamos, todos gozamos. Oye David Varias, el zapatón. Gracias por la cervecita. Eso, eso. Eso, eso. Vamos fumando, vamos gozando. Vamos chiquita, vamos flaquita. Vamos ahora. Así se goza, así se baila, así se goza. ¿Dónde están los chalobachinos? ¿Dónde está la familia Taito de la casa? ¡Arriba los bonitos! Eso, eso, eso sí. Eso, eso, eso sí. Eso, eso, eso sí.
Gracias, Serafito. Vamos, Mauro Lucas. Es el requito negativo Basto. ¿Dónde está la familia Basto? Todos cantamos, dice. Corazoncito, ya no sobra tanto por un cariño que no te merece. Ay, el amor, el amor. Llegará otro en tu vida, un amor puro y sincero verdadero, un amor puro y sincero verdadero. Oye, chiquito, que me estás escuchando. Cantamos así. Corazoncito, ya no sobra tanto por un cariño que se ha interesado. Corazón, Mejor corazón. brindemos dos cervecitas, salud, salud por su despedida, salud, salud por su despedida. ¡Se lucha por la lucha! Corazoncito, ya no llores, ya no sufras. Algún día encontrarás a un amor puro, verdadero. ¡Vamos, cantamos! ¡Cantamos así! Corazoncito, ya no sufras tanto por un cariño que no te merece. Todos, cantamos como dice, como dice. Llegará otro en tu vida, un amor puro y sincero verdadero, un amor puro y sincero verdadero. ¡Esas palmitas que suenen! ¡Viva! Corazoncito, ya no sufras tanto por un cariño que se ha interesado. Mejor brindemos dos cervecitas, salud, salud por su despedida, salud, salud por su despedida. ¡Señora, señora! Corazoncito, ya no sufras, ojitos negros ya no llores. Si él se va de tu lado, es porque ya no te quiere. Corazoncito, ya no sufras, ojitos negros ya no llores. Si él se va de tu lado, es porque ya no te quiere. Para la gente de Pumamarca, Antuyo, Claudio Amaní, Choqueca, Lorenzo Bacho. Y vámonos al distrito Akira, para Julián Amaní. Gracias por la cervecita. ¿Dónde está la gente de la UANI? Los hermanos Puma, para Mateo Puma, José Puma, Celie Puma, esa cervecita. Oye, Alfredo Astor, vueltacita, 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 sí. Oye, chiquita, venga a bailar, venga a vacilar, venga a tomar. Oye, lunes, hasta ahora siguen ganando los varones, las mujeres. Eso, eso. ¡Vamos, joda! Para gente linda de Cambuya. Gracias, Radio Surfo, la voz de todos, con mucho cariño. Eso, eso, vamos ahora. Zapateadita, 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 zapateadita. Vueltacita, vueltacita. Qué bonito, qué bonito. Seguimos, seguimos. Hombres y mujeres con las manos arriba, saltando, 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 saltando. Para mi nana Taike, otro cariño. ¿Dónde están las chicas del colegio José Antonio Encinas? Para Ana Lourdes, para Ana Vilma.
¿Dónde está Ana María? Una vueltacita, sí. Una vueltacita, sí. ¡Nos bailamos! ¡Qué bonito espectáculo! Muchísimas gracias. Pantalla las caderas del moro con el melado, caderas que me recuerdan al hijo y al Jalisco, caderas que me recuerdan al hijo y al Jalisco. Te cantan este dulce guayco.
Son las 14 horas, 56 minutos. Maldito amor, maldito cariño, maldito cariño. Maldito amor, maldito cariño, maldito cariño. Maldita tú, toda tu hermosura, mujer traicionera. Maldita tú, toda tu... ¿Dónde estás? Me dicen, ¿dónde estás? Trabajando. Pues, ¿qué más podría estar haciendo? ¿Qué hacen los viernes? Que usted hace los viernes, de repente puedo hacer eso, pues ¿cuál es el problema? ¿Por qué tanto control? Buenas tardes con los que recién están ingresando ahí a las diferentes plataformas. AM810, no se olviden, nos buscan ahí, ¿ya? A ver, tenemos 6 saluditos, creo, ¿no es cierto? Vamos a abrir, señor Chinchilleco, a ver, abre ese chat. ¿Ese chat funciona o no funciona? A ver, vamos a entrar. Creo que sí, de repente no lo sé. Oye, no funciona. ¿Algo pasó acá? Ah, sí funciona. Ya, listo. A 2 de la tarde, ¿quién ha escrito a las 2 de la tarde? Ajá, empezamos con Eduardito. ¿Cómo estás, Eduardito? Hola, Liz, me dicen cordial saludo. Ay, Yachtaley, dice, Yachta, al escuchar todas las noticias, cierto, mucha tristeza, dice Eduardito, ¿ah? Eso que no es nada todavía lo que tú te enteras, ¿ah? Si estuvieras acá, seguramente hubieras, no sé, hubieras muerto y nuevamente hubieras revivido. ¿Qué más nos dice? Julia Cruz Coropuna. Señorita Liz, buenas tardes, saludos, dice, del centro poblado de Ñahuinlla. Pónganos una musiquita de Sonia Corazón, Los tesoros del amor, tema... no me caso, por supuesto que sí. ¿Cómo nos vamos a casar? Jamás, ni lo volveríamos a hacer. ¿No es cierto? Ganadería San Marcos, ¿qué tal? ¿Quién escribe de ganadería? Ojalá me pongas tu nombre ahí, para saludarte, pues, ¿no es cierto? De nombre a nombre. Porque siento que estoy saludando a los toros, siento que estoy saludando a las vacas, cuando me ponen Ganadería San Marcos. Yo sé que así se llama seguramente, pero pues ojalá me puedas poner ahí los nombrecitos y puedo yo saludarlos, ¿ya? Sí, o sea, es una sensación, ¿no? Que yo tengo, que cuando digo eso es como si estaría saludando a todos los toros ahí en la ganadería, a las vacas y todo eso, a las crías. Buenas tardes, Radio Surfo, y saludos, dice, para la familia Vargas, con un temita de Felipe Corazón, su primer grabación en Radio Surfo. Hoy tenemos eso, ¿no es cierto? Tiene que haber, de todas maneras tiene que haber Felipe Corazón, la primera grabación pues en Radio Surfo, aquellos años, ¿no? Cuando todavía el estudio de Radio Surfo estaba blanco y negro. ¿No es cierto? Algo así, ¿no? Algo así. Ya, Eduardo dice, ay, qué linda música, Lisa. Hoy viernes y este cuerpo lo sabe. Claro. Bueno, tu cuerpo pues lo sabe, ese cuerpazo. Un temita dice, de cuando no tú y tu chinita y tu jalaihuita. ¿Cómo dice? Y bueno, dice, como para no olvidar. Claro, ¿cómo vas a olvidar con ese tema? Imagínate, imposible de olvidar. Ya, tenemos ahí temitas musicales, señor Chinchilico. Vamos a ver, buscando de a poco. Ajá, sí, debemos tener el de Felipe, ¿qué dice? Felipe Corazón. Ese sí tenemos, creo, así a la mano. A ver, al toque nomás, Felipe Corazón. Busquemos. Y cambiemos de fondito también. Ajá, Felipe Corazón, ya encontré. Debe ser de sus primeros temas, definitivamente, porque pues este repertorio es de hace muchos años. Entonces, debe ser, ya, Felipe Corazón, pongámoslo. Dice, ¿qué temita? Desde lejos vengo, debe ser, ¿no es cierto? Ese temita ya vamos a poner. Luego, ¿qué más nos han pedido? A ver, por ahí buscamos el Calaihuita del Chinito, de Landa, ahorita vamos a buscar. Y lo otro era de Julia, nos está pidiendo, ¿qué temita? Sonia Corazón. A ver, Sonia Corazón, ¿dónde he visto eso? Sonia Corazón. Mujer traicionera.
Maldita tú, toda tu hermosura, mujer traicionera. Ajá, Sonia Corazón, ya encontré, Julita, de ti también tu temita, ¿ya? No me caso, ojalá que haya ese temita, Uy, encontré, como dicen, lo achunté, listo, complacido para todos mis amigos que me están reclamando sus temitas musicales, pero me dice el señor Chinchillico, no tendríamos que ir a la pausa de la hora, ¿por qué te estás apresurando? Me dice, ajá, creo que deberíamos irnos, ¿cierto? Ya. ¿Por qué no hacemos una cosita? Vamos a la pausa de la hora, así pequeñito nomás mandamos, y luego venimos con los 3 temitas, así seguiditos, ¿ya? De Sonia Corazón, que nos está pidiendo Julita, de Ganaderías San Marcos, que nos está pidiendo Felipe Corazón, y Eduardito, Calaiguita de Chinito Adelante, ¿ya? Así va a ser, seguidito, así seguidito, tomen nota. Listo, con la no acutiéramos ya, jacos, pudieron entonces ratuchen no canches, ratuyan, apaeracamos mientras que haya pausita, pues, ¿no es cierto? Pongamos la pausita, señor Chinchilico, y venimos con estos temitas musicales. Siento un dolor en el alma, un puñal, una daga en el corazón. ¿Por qué? Lastimado por tu desprecio. Hola mis amigos de Cotabambas, Apurímac. Les invito a escuchar mis canciones en Radio Surfuy, la voz de todos. Te lo dice tu amiga Edith, la bella purimeña. Celoso, toda la vida me hace problemas. Me celas con tu hermano, me celas con el vecino, me celas con mis amigos. Ya no soporto más, hay que separarnos. Recuerda, no enciendas fuego al aire libre, cerca a plantaciones forestales, bosques, pastizales. No quemes rastrojos, ya que el fuego puede salirse de control, porque estos rastrojos puedes usarlos para hacer compost. Además, no olvides apagar correctamente las fogatas o cocinas a leña que haces al salir al campo. Evitar un incendio forestal está en nuestras manos. Salud mental en Surfuy, la voz de todos. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Susan Campos Quirós y soy psicóloga. Y hoy en este espacio de salud vamos a conversar sobre cómo reforzar la autoestima. Muchos hemos escuchado esta palabra que habla sobre el valor, sobre cuánto nos conocemos. Pero para reforzar la autoestima no basta con repetir frases, sino que hay que seguir los siguientes tips. Número 1, hay que vivir conscientemente. Y esto trata de aceptar nuestros errores, corregirlos y sobre todo aprender de ellos. Ser reflexivos para conocernos profundamente. Número 2, hay que aceptarnos a nosotros mismos. Es imposible que logremos amarnos si no nos aceptamos completamente, si no reconocemos cuáles son nuestras fortalezas. La aceptación es la clave para reforzar nuestra autoestima. Número 3, hay que tener autorresponsabilidad. Y esto significa que en cuanto a nuestros valores, a nuestras creencias, que las decisiones que tomamos están en nosotros mismos. Número 4 es la autoafirmación. Y esto implica reconocer cuáles son nuestras necesidades, cuáles son nuestros valores, cuáles son las metas que queramos alcanzar. Número 5, hay que vivir con propósito. Y aquí es importante utilizar nuestras actitudes, utilizar nuestras aptitudes, reconocer realmente qué nos apasiona, en qué lugar queremos estar, qué queremos lograr como personas también, en el trabajo, en nuestras familias, con nuestros amigos. Y número 6, y muy también importante, es la integridad personal.
Y nos referimos a esta integridad como el reconocimiento de nuestras creencias, el reconocimiento de nuestros valores, el reconocimiento en nuestro modo de actuar. Es decir, somos congruentes con nuestra forma de pensar y nuestra forma de actuar. Así que recuerda estas claves para que tú puedas reforzar tu autoestima, puedas valorar y reconocer sobre todo que eres una persona única y especial. Y recuerda que salud mental es tarea de todos. Que tengas una excelente semana. Salud mental en Surfui, la voz de todos. Hasta el próximo microprograma. Luisa, ya llegué. ¿Qué tal? ¿Ya listando para cocinar? Sí, Pancho. Aquí ya casi lista para empezar a preparar una rica cena. ¡Oh, qué bueno! Pero Luisa, veo que esta cocina está hecha un cuchihuasi. Ay, Pancho, no seas tan exagerado. Falta una pasadita de trapo y ya. ¿Cómo que una pasadita de mano? Digo de trapo. Nuestra cocina siempre debe estar limpia, mujer. Ya, Pancho. ¿Más es lo que hablas? Ayúdame, pues, dale una limpieza porque nuestros hijos ya están por llegar. Está bien, Luisa. Solo porque esta noche cena Pancho. Le daré una buena limpieza para empezar a cocinar una rica y saludable cena. Practiquemos en familia buenos hábitos de limpieza. Con higiene cuidamos la salud y la buena nutrición de todos. No, no y no. Tú te quedas en la casa. ¿Por qué? Yo también quiero ir a trabajar. No, no quiero, porque tus compañeros de trabajo mucho te molestan. Una mujer impedida de trabajar por los celos de su marido. Eso es violencia. ¡Basta de humillaciones! No lo justificaré, no lo defenderé, lo denunciaré. Ni víctima, ni cómplice. Alza la voz y un golpe más. 1200, 1300, 1800, 1950 soles. Y de saldo tendríamos 845. Muy bien. Samuel, ¿sigues haciendo cuentas? Claro, Lucio, hoy es un día muy importante. Tenemos que rendir cuentas a la comunidad. ¿Lo dices por eso? ¿O porque quieres sacarte una tajadita para ti? ¿Qué pasa, Lucio? ¿Acaso es lo que tú haces cuando rindes cuentas? No. ¿Por qué piensas eso de mí? Yo soy incapaz. Bueno, es que cada ladrón piensa también en su condición. Si eres honesto, construiremos una buena comunidad y una gran sociedad. La suegra, que de pesar se transformó en carachupa. Un hombre tenía una suegra bien viejecita, a la que no le quedaba un solo diente. Esto era bien fastidioso, porque cada vez que su yerno sembraba una chacra de maíz, la viejecilla estaba pendiente del momento en que el maíz se llene con granos de leche, deliciosamente suaves y casi líquidos, ideales para su boca, donde no tenía ya un solo diente. ¡Qué delicioso maicito! Entonces, como su apetito nunca estaba satisfecho, arrasaba con todo el sembrío. Por esta razón, el yerno nunca tenía maíz maduro, y lo que era peor todavía, tenía que suplicar continuamente nuevos granos a sus familiares para poder volver a sembrar maíz. No puede ser. Otra vez me quedé sin maíz. Un día, la paciencia se le agotó.
El hombre se puso de acuerdo con su mujer. Entonces, vamos a sembrar maíz. Solo para nosotros. Pero que no se entere tu mamá. Estoy de acuerdo, esposo. Por fin podrían comer maíz maduro y guardar semillas. Pero qué poco conocían la astucia de la suegra. No en vano había vivido tanto tiempo. Mi yerno ya pidió semillas, así que tendremos nuevo maíz fresco y rico. Él no pudo negarlo. Desesperado, decidió engañar a su suegra, mintiéndole cada vez que le preguntaba por el crecimiento de la planta. ¿El maíz ya está maduro? Aún no, suegrita. Creo que esta vez tardará más de lo normal. Cuando el maíz ya estaba de buena altura y comenzaba a florecer, su suegra ya estaba muy impaciente. ¿El maíz ya brotó? No, mamá. El maíz todavía está muy pequeño. Al final, las mazorcas maduraron y las plantas empezaron a secarse. Esa noche, la suegra, que ya dudaba de la larga demora, preguntó a su yerno: ¿Cómo anda el cultivo, yerno? ¿Cuándo puedo ir a la chacra para probar ese delicioso maíz? Falta unos días. Paciencia, suegra. La viejecilla rió, pensando en el rico maíz. Soñó con esto toda la noche. Su estómago estaba feliz por adelantado. El delicioso maíz me espera. Al día siguiente, cogió su bastón y se fue a la chacra, a paso tan rápido como se lo permitían sus años. Quería ver con sus propios ojos la aparición de los choclos. Y quién sabe, de repente podría descubrir alguno que le sirviera para distraer el hambre mientras esperaba. Ya casi llego, ya casi llego. Cuando llegó, su hija y su yerno estaban en la chacra, ocupados en cosechar maíz de granos duros. De una sola ojeada, la viejecilla sin dientes vio cómo y cuánto le habían mentido. Empezó a sentir cólera contra su hija y su yerno. Me mintieron. Ya cálmate, mamá. Vamos a casa. No, de ninguna manera volveré a esa casa. Suegra, no se puede quedar aquí. Tenemos que irnos. Claro que no, yo no me iré. La viejita se quedó en el campo llorando. Rasguñaba el suelo con la punta de su bastón, a fin de mostrar más su cólera y su tristeza. Se había tapado la cabeza y la espalda con la manta que había traído para llevarse la primera cosecha de choclo tierno. Me engañaron y me dejaron sin maíz. Cuando llegó la noche, se puso en marcha, siempre raspando la tierra delante de ella. La manta que llevaba sobre la espalda, poco a poco se transformó en caparazón y ella se convirtió en carachupa. ¿Saben? Las carachupas son esos extraños animales que se ven viejos, que a cada rato escarban el suelo para encontrar gusanos tiernos y comérselos con su rara boca sin dientes. Al día siguiente, su yerno y su hija, preocupados porque la viejecilla no regresó, fueron a buscarla, siguieron las huellas y comprendieron que la suegra, enojada con ellos, se había transformado en carachupa. Relato tradicional, recopilado por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Wasimasikuna, kunanmi astawan yachasun Carretera Nacional Nisqamanta. Chaypaqmi especialistakuna Las Bambas Transporte Nisqamanta yanapawasunchis.
Ingeniero Alberto, imaynallan, maytata husqilla rishankiri? Pana y Grimaldina, kayllapi ñuqaqa llank'aspa purini, Vía Nacional nisqata qhawarispa, allin kananpaq, allinta llipinchis purinanchispaq. Ingeniero, imakunatataq ruwashankichis carretera allin kananpaq? Grimaldina, willasayki, Empresa Las Bambas qillqamun huk convenio, Ministerio de Transportes y Comunicaciones nisqawan, carretera mantenimiento ruwakunanpaq, hinallataq Las Bambas ch'aqchumunan carreterata wakin sectorkunapi. Allimi chayqa ingeniero, imakunatataq ruwakunqa chay llank'aykunapiri? Chay convenio nisqawan Las Bambas alchapayanan sapap'unchay carretera nacional nisqata, hinallataq ch'aqchunan carreterata mana allpa, polvo hatarinanpaq, mineral camionkuna puriqtin. Imakunatawantaq ruwamushan Las Bambas? Las Bambas ruwamushan inversión social nisqata, comunidades, distritos y provincias, ñampatapi tiyaqkunapaq, carretera nacional sutichasqapi, chayachin apoyos voluntarios nisqata, empresa hatisqanman hina, ejes de desarrollo nisqata q'emirinanpaq. Imataq chay ejes de desarrollo nisqari? Chay apoyo social nisqawan llaqtakunaq sasachayninta yanapamun, sector salud, agropecuario y educación nisqapi. Kusa ingeniero, chay ruwaykunataqa willakunakichispunin. Hinan panay Grimaldina, kunanqa allintañan willamushayku imaynatas Las Bambas yanapamushan llaqtakunata, carretera patapi tiyaqkunata, hinallataq carretera nacional nisqata alchapaymusqanta. Añay tupananchiskama ingeniero. Huk kutikamaña panay Grimaldina, risaq. Waharimuwayku, qillqakimuwayku, WhatsApp yupayman isqun pachaq tawachunqa huqniyuq, pusaq pachaq, tawayuq pachaq, pescayuq, 941-804-105. Ima tapukuytapas, kayman waharimuwayku, utaq www.willanawasi.pe, página webman, mana hinataq maskamuwayku, Facebookpi, Willanawasi, sutiwan, Las Bambas, uyarisunki. Comadre Victoria, imaynallan. Imaqtinta huyaykitari hap'ikushankiri. Ay, comadrita Julia, yachallawa. Ch'isi kay tantakiro mana puñuchiwanchu. Chaymi pasayuni llaqtata kunan tutamanta hinaspa urqurachikamunki kiruyta. Chansakushankichu comadrita. Kunanqa awilachakuna hinas riki mijunata mullmunki. Aswanpas ñawpaqkunataraqcha riki qhawachikuwaq karan. Chaytan ruwaymanqa karan riki. Kunanqa qhawari. Qasakiro qiparparipuni. Noqaykuqa wawakunantinmi qayninpaq haykurayku doctorpata. Hinaspa llipiyku hampirachikamuyku. Yachasqanchis hina charlapin riki enfermeraqa niwaranchis. Mana allin kirunchis kaqtinqa mana mijusqanchispas alimentawasunchu. Hinaspas ima unquypas taripawanchis. Allinmi comadrita chayni wasqayki. Wawaykunata paqarimpuni aparusaq doctorman kiruchankunata hampirachimusaq. Chaynan kanan comadrita, aswanpas doctormi noqaykutaqa niwaranku. Colinuschata cepilluchaman churaruspa moqchikunaykichis kiruykichista sapa mijuruspa. Hinallataq queso, manzana, fresa, zanahoria, perejil, apio. Chaykunatapas mijuna kirunchis allin chilay kananpaq. Riki comadre, kunanmanta chayta ruwasaq. Urpillay sonqollay ama konkaychu kiruchaykitaqa qorikuriyta wakaychaykunayki allinta cepilluchawan colinuchawan muqch'irikuspa sapa mijuruspa. Son las 15 horas, 20 minutos.
esta temita que dice: no me caso, porque las mujeres así son. Y esta temita va dedicado a todos los trabajadores de la empresa Niscata. ¿Sí o no? Ingeniero Hernán Hurtado, ingeniero Félix Guillén, siempre por geología. Tesoros en la mano, Basílate, Fortunato Vargas, Joelcito Vargas, Agripina Zamora, Exaltación Huachaca, Juan Mendoza, Gregorio Guamaní, siempre por Arapio, ¿sí o no? Zapateadito. ¡Epa! 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 Mueve la cadera, mueve la cintura, mueve la cadera, mueve la cintura. La familia Gutiérrez, la familia Alarcón, la familia Acete, la familia Silva, siempre por Chavabacho, gozando, bailando con los tesoros de la mar. Y nos vamos por Pamputa con nuestro amigo Waltercito Borbina, Estanislao Chicaña. Así se baila, así se goza, así se baila, así se goza, con Sonia Corazón. Y con más cariño.
Yo nunca podré olvidarte, linda Apulimina. En mi corazoncito te sigue queriendo. Lejos no es que olvidarte, pero no he podido. Saliendo de Arequipa casi pierdo la vida. Pasé por Santo Tomás pensando olvidarte. Pasé por Akira, pasé Puente llorando. Llegando a Chalhuahuacho pronuncié tu nombre. Linda paisanita, solo tú sabes que vengo desde lejos, solo por quererte, solo por amarte, mi amor brindarte, mi corazón entregarte. Escucha, escucha. Saliendo de Arequipa casi pierdo la vida. Pasé por Santo Tomás pensando olvidarte. Pasé por Akira, pasé Puente llorando. Llegando a Chalhuahuacho pronuncié tu nombre. Tal vez sí, tal vez no, o tal vez me quieres todavía. Este es mi corazoncito, te está queriendo todavía. Tal vez sí, tal vez no, o tal vez me quieres todavía. Este es mi corazoncito, te está queriendo todavía. Los amigos de radios, vamos ingeniero, que quiero escucharte, César Loaiza, William Mamá. Si tu marido es celoso, dale un pedazo de hueso. Mientras que vaya cascando, nosotros vamos gozando. Si tu marido es celoso, dale un pedazo de hueso. Mientras que vaya cascando, nosotros vamos gozando. Es así. Así te quiero ver bailando, Juan Cali. Zapateadito, eso qué bonito. Ahora, a la gente de Madre de Dios, Villabamba. Wayqipanaykuna wasinchisqa llimpuypunin kanan, cocina, baño, puñuna wasi, imi manakuna wasinchispi kashan chaytapas riki unuwan, legianes qapuwan sumaqta riki llimpuyta maqllarusun. Manan riki yachanchispunichu iminatapunin kay coronavirus nisqa wasinchisman haykuramunman. Chayraykun ama simikita, sinqaykita, ñawiykita qhillmakiykiwan llamikunkichu. Kay willakuytan yuyarichimusunki. Surfuy, llapanchispa rimayninchis. Sea usted partícipe de la información mediante sus saludos, avisos y comunicados. Ahora a través del WhatsApp 974 78 24 20. Te sigue y te acompaña. Surfuy, la voz de todos. Corazón serrano. Amor, ¿cómo es posible?
hice mal. Si hasta ayer me decías que me amabas, ¿qué es lo que pasó? Si hasta ayer por mí tu vida dabas, porque rompes mi corazón. Así, así como si nada. Amor, amor, ahora como te olvido, ahora como me arranco este amor tan dentro mío. Me duele tanto, tanto no tenerte conmigo. Ya no puedo dormir, como cuesta seguir sin tu cariño. Amor, amor, olvidarte no puedo, o tal vez no quiero, o como sea estoy muriendo. Es tan cruel esta vida, que hoy me sangra mi herida. Preferible morir a sufrir así por tu partida. Amor, cómo te extraño. Corazón serrano. Si hasta ayer me decías que me amabas, ¿qué es lo que pasó? Si hasta ayer por mí tu vida dabas, porque rompes mi corazón. Así, así como si nada. Amor, amor, ahora como te olvido, ahora como me arranco este amor tan dentro mío. Me duele tanto, tanto no tenerte conmigo. Ya no puedo dormir, como cuesta seguir sin tu cariño. Amor, amor, olvidarte no puedo, o tal vez no quiero, o como sea estoy muriendo. Es tan cruel esta vida, que hoy me sangra mi herida. Preferible morir a sufrir así por tu partida. Amor, amor, ahora como te olvido, ahora como me arranco este amor tan dentro mío. Me duele tanto, tanto no tenerte conmigo. Ya no puedo dormir, como cuesta seguir sin tu cariño. Amor, amor, olvidarte no puedo, o tal vez no quiero, o como sea estoy muriendo. Es tan cruel esta vida, que hoy me sangra mi herida. Preferible morir a sufrir así por tu partida. Preferible morir a sufrir así por tu partida. Corazón serrano. Son las 15 horas, 34 minutos. ¿Qué pasa? ¿Es guayno o es cumbia esta hora? Si supiera usted, si supiera realmente la vida que yo llevo, juntos, abrazados, lloraríamos. Eduardo, te falta tu tema, ¿no es cierto? Ya, ahorita viene, tranquilo, nomás tranquilo, sin molestarse, todo con paciencia, todo siempre con amor. Dicen así, ¿no? No lo sé. Vamos a saludar a mis amigos del grupo Su Majestad el Guayno. A ver, pásame el celular, vamos a grabar en voz y enviarles a mis amigos para que les acompañe el fin de semana esta melodiosa voz. Se ríen también. Ya, no, de hecho que no tengo nada de melodiosa, pero vamos a poner vamos a grabar nuestro saludito a todos mis amigos, ¿ya? Saluditos para mis amigos del grupo Su Majestad el Guayno. Para mi amigo Allen Bento, ahí está, siempre listo y presto, escribiendo. Abel Guamán y Menayan Capachanqui Turachay. Saludos, me dice, para la empresa Aipaj Urpisac. Ah, qué bonito nombre. Aipaj Urpisac, taxi seguro en Chalhuahuacho. Johnny Mamani Quispe, un gran abrazo. Eduardito Arcos, para ti también. Saluditos para Alfredo Salazar. ¿Qué será de tu vida, Alfredito? Creo que estás por las fiestas, ¿cómo se dicen?
las fiestas patronales. Creo que Alfredito se ha ido por Puno, no a trabajar, sino a estar en las fiestas patronales. Eso es una impresión que tengo yo, Alfredito. Mentira, es una broma, amigo. Un gran abrazo, ya, donde quiera que te encuentres. Por ahí también está Valerie. Valerie, ¿qué será de tu vida, amigo? ¿Qué dice? Me dice corazón. Gracias, corazón. Listo. ¡Qué alegría! Dice, me da volverte a escuchar. ¿Cómo? No, creo que te has equivocado, Valerie, porque no estoy saliendo en imágenes, ¿ah? Te cuento que no estoy saliendo en imágenes, porque me dice que te ves guapísima. Se ha equivocado de programa. Yo creo que sí, yo creo que está viendo otro programa y me está escribiendo. No puede ser pues así, Valerie. ¿Qué pasa? Un gran abrazo, amigo, donde quiera que te encuentres. Chinito Delande, ya hace rato Chinito Delande. Aunque no, ahorita ponemos Chinito Delande, ¿ya? Él quiere solito, pero no. Mira, Valerie, escucha Calaihuita, realmente te va a encantar ese tema como a mi amigo Eduardo. Te apuesto, ya pongo ese temita. Vamos, señor Chinchilicapo, se ha muerto. Se ha muerto. Creo que hay un mix, ¿ah? Vamos a ver. Tranquilo, no te me aloques. No, mujer celosa. Hay un mix de Calaihuita con mujer celosa. ¿Qué te parece? Ya, espérate, Calaihuita. ¿Y qué más me has dicho? Solito. Es que este tema creo que es antiguo, ¿no? Ahora vamos a ver. Maldito cariño. Maldito amor, maldito cariño. A ver, hay un mix, Calaihuita, solito, pero no hay con Calaihuita y los dos no hay pues para poner, como dicen, podríamos matar un pájaro en un solo tiro. No hay, manancancho. Ya lo siento, ¿cómo se dice? Por puesta de mano ganó Eduardo, ¿ya? Entonces, Valerie, a ti te tocaría pues escuchar igual, el mismo tema. Lo siento mucho. Valerie, listo. Vamos, ojalá me alcance el tiempo para ponerte pues el otro temite. Vamos con Calaihuita. Ya me van a fusilar por acá. Por mi amor sufro al ver tu... Sentimientos y sensaciones, hechas canciones. Chinito Delande, por siempre en tu corazón. ¿Acaso ojalá igual toco con cancha? ¿Acaso ojalá igual toco con cancha? Chaylayas no capas mana con Cholita cusqueñita, mujer orgullosa. Chaylayas no capas mana con Cholita cusqueñita, mujer orgullosa. Carrito pasajerito, llévame de vuelta. Carrito pasajerito, llévame a mi pueblo. A buscar de nuevo a mi paisanita. Robarle quisiera solo un besito. A buscar de nuevo a mi paisanita. Robarle quisiera solo un besito. Para bailar, gozar y cantar, aquí está tu Chinito Delande y los tesoros del Perú. Si tienes otros amores, a mí no me importa. Si tienes otro cariño, a mí qué me importa.
Sabes que mis besos siempre serán tuyos. Tu corazoncito siempre será mío. Sabes que mis besos siempre serán tuyos. Tu corazoncito siempre será mío. Tal vez tú dirás, tal vez me dirás que ya no. Pero en tu mente, pero en tu pecho siempre viviré. Tal vez tú dirás, tal vez me dirás que ya no. Pero en tu mente, pero en tu pecho siempre me amarás. Sí. Eso. Eso. Willy Cosco Mantilla, Mac Chano, Rocker Chino, las guitarras del Perú. Eso, muy oburiurispa. Ese cuerpito, viernes, viernes, salud con esa chichita, qué rico esa chichita, Eduardo, espumosita. Oye, hablando de chichita, allá, ¿has tomado chichita, Eduardo? También venden así chichita como la nuestra, esa chichita de jora, esa chichita de quinoa, esa chichita, ¿qué más? ¿De qué más viene? La frutilladita, ¿venden eso por allá, Eduardo? A ver, no sé, pues, culturízame. No sé cómo es por allá, ¿no? A ver, cuéntanos, ¿ya? Me dice por ahí, a ver, nuestro amigo Valery, no, yo necesito escuchar solito, así quiero escuchar de Chinito del Ande, me dice, ya, ahorita, pongo este temita de Huellas, nuestra casita, me encanta, dice, alguien para alguien le ha pedido este temita, y luego viene Chinito del Ande, solito también, ¿ya? Listo, antes de irnos. Chinito del Ande y los tesoros del Perú.
cielo, Moisés y Natalia Michue, con cariño. Son las 15 horas, 51 minutos. Cómo le gusta, ¿no? Ese temita, solo, solito. No sé, me imagino que Valerie debes estar solo, solito en algún cerro, ¿no es cierto? En alguna montaña, no lo sé dónde, por lado de Puno, me dicen. A ver, dice Eduardo, solo en nuestra tierra se toma la rica chicha de jora. ¡Qué rico! ¡Cuánto extraño! ¡Ay, qué penita, Eduardo! O sea, ya estás muchísimos años sin tomar esa chichita. ¡Qué rica chichita! Lo siento mucho. Sé que allá había pues algún otro tipo, en todo caso, de chicha. Me imagino que debe haber otro tipo de refrescos en todo caso, ¿no? No de repente con el nombre de chicha. Bueno, así es, pues. ¿Qué podemos hacer? Extrañamos tantas comidas, bebidas de nuestro lugar de origen, ¿no? Peor aún cuando uno está seguramente fuera. Porque claro, dentro del país todavía pues, uno puede buscar de algún modo si está en una u otra región, lo que no sucede seguramente estando fuera del país.
Imana soya ima chayna ima chay tarika punch chay pirikukapuspa imana soya turachay rigichu chaynachu manachu chay pirikukapuspa imana soya. Ya 3 de la tarde con 53 minutos. Si miren en Capachanquich, a ver qué dice mi amigo Jason Cosco desde Akira. ¿Qué cosa me estarás enviando, amigo? ¿Qué será de tu vida? Espero que todo bien. Saludos para todos mis amigos allá en Akira. Y miren en Capachanquich, Akira, ya está Allancho. Allanmen, espera de hermana Exric, Allancho Capachanquich, así mismo. A ver, por acá que me dice. La comunidad, vamos adelantando pues esta promocioncita, claro, la comunidad campesina de Callao, así se llama, ¿no es cierto? Callao, mediante el comité electoral invita a los comuneros calificados a las inscripciones de las listas aspirantes a la directiva comunal. La fecha límite de inscripción 12 de diciembre, presentación de candidatos a través, dice, de la radio del 12 a 16 de diciembre, fecha de las elecciones sábado 17 de diciembre, porque dice unidos, hacemos más, Conchayo, Chirapatan, Antapampa, Tupus, Ocrañahuín, ¿qué más? Huancancaya Grande, Huancancaya Chico, Corina, por el desarrollo de la comunidad campesina de Callao y el distrito de Akira. Informes, inscripciones, 904 43 11 21. Asimismo, 946 69 52 63. Esto pues nos están enviando, vamos a apoyarles también en la grabación. Nos están pidiendo ahí, por favorcito, nos dicen, desde la comunidad de Callao. Muchas gracias, Jason Cosco, un gran abrazo para ti y también para toda la familia Cosco y por supuesto allá en la comunidad de Callao. Cambiamos de fondito y bueno, hablando de directivas, hablando de estos, había un avisito también que nos han dejado, creo que por la mañana, era para la comunidad. A ver, vamos a buscar. Cristóbal nos estaba llamando, ¿no es cierto? Desde Pararani. Ajá, Huiracocha Cristóbal Andrade Najariki. A ver, Conan Domingota 2020, reunión ordinaria. Asoepas Lipichalla por Irinkisriki. Cancan cambio de junta directiva, Rikich, Pararani, Chaypichaja. Domingota por Arich, es con Oros Totamantante, ya está Callarancaco. Caí elecciones Nescaban y las papas Riki de Neta Epicos Papone por Irinkiriki. Si Chuscan Kashankiriki calificado, Nyari. Que chunka pusakne wata mucha maña kashan que chaka votaciones kataro vamuna que ariki y me inaña que niña tempes chaka llegan tu no bajaris kashan kankuna pararani chaymanta chaytan uriako chariki Cristóbal Andrade Guajaracamo chay chataponi me inatapas ni apan que Guajaripan que nespata ya saponi ya 3 de la tarde con 56 minutos y hablando de avisitos comunicados Surajoch Enrique Cruz nos ha llamado también desde Huancancaya Kawalun kaeko chay pidaño khamoyo Kawalun tawa kawallu kuna puncho chaytan qatikachaysan en espanqaynin parqriki llaki qayninchepis tawa harakamullan Juracocha Enrique Cruz kawallan hark'apakunkispunia ishkaymi kashan riki ch'umpikuna huqtaq bayo vicuña nentaq huqtaq riki tornillo palomo chaymi colorkuna no interesante saber y conocer estos chayqa tawa kawallus chay piriki Huancancaya chayta muyuramuñataq qatirunguñataq chay peso turachay Enrique Cruz Jariki Pitacachay puncha Wataxuns Kaolchat o Ivanchiskunataka, ¿ya? 3 de la tarde ya con 56 minutos y me con una pasera pues poca ponémicas y me mana tocó una rejación ya chalao gaipsi akan anara pangañariki y mancho lado mancho muchísimas gracias a todos nuestros amigos quienes estuvieron con nosotros esta tarde disfrutando siempre con calma y paciencia sin renegar, siempre dialogando, siempre pensando antes de actuar, antes de hablar, antes de decir, antes de hacer las cosas, siempre pensando en las consecuencias, ¿ya? Ahí yo no quería hacer eso, yo no quería decir eso. En España tariki justicia katikachevas, che mandan tariki yak pitakachevas no canches, ¿ah? Una manchayachas un chicho, ¿ya? 3 de la tarde con 57 minutos. Tupakunanchis kamaña ñañeguna turaykuna no cajalunestaña kutiramosaj. Radio Surfo y la voz de todos presentó Primero
Su Majestad el Huayno. Tan cara que es cacha y no lo sabe.